Día Mundial de Parkinson es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Veíamos también en la parte anterior una entrega con nuestro compañero José Francisco Carvajal, con el presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Pero acá en el estudio, para ampliar sobre este tema, nos acompaña el doctor Richard Serrano, neurólogo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y a ustedes también, los que están a través de la pantalla de Globovisión, los que están en redes sociales, en YouTube y también a través del Instagram Live por @DanielJSalas. Estamos conectados con el doctor Richard Serrano a través de su cuenta de Instagram también. Así que las preguntas y comentarios son bienvenidas para que nos ayuden a responder sus inquietudes. Doctor, hablemos de Parkinson, aunque muy bien se explicó un poco en la parte anterior. Recordemos también que hay personas que se están conectando en este preciso momento. Hablemos de Parkinson. Vale, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, como se repite muchísimo. Sí. Es un trastorno de movimiento muy común, pero tenemos el prototipo básico, ¿no? Y como trastorno de movimiento, obviamente hablamos de un trastorno motor, pero definitivamente la enfermedad de Parkinson no solamente es un trastorno motor, sino que también tiene un conjunto de síntomas no motores que son tan discapacitantes como los síntomas motores. ¿Okay? Este tema de la neurodegeneración, digamos que comienza muchísimos años antes de que los síntomas floridos aparezcan, y por eso es que tenemos esa etapa prodrómica. Básicamente son proteínas que se van degenerando estas neuronas, ¿okay? Específicamente las neuronas que producen dopamina, para hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, la proteína alfa-sinucleína, que es una de ellas que interviene en la neurodegeneración, en la formación de cuerpos de Lewis, etcétera, etcétera. Entonces entramos en esto de las sinucleoidopatías. ¿Okay? Estas enfermedades tienen una etapa prodrómica, por eso, y quiero hablar de ello porque básicamente es en lo que se está trabajando en la actualidad, para trabajar en esas etapas iniciales en donde el paciente comienza con la disfunción autonómica, los trastornos olfatorios, el trastorno del ánimo. Digamos que allí es donde estamos trabajando, porque el tratamiento es un tratamiento sintomático. Por supuesto, hablando sobre lo motor, normalmente pues solemos asociar el movimiento de las manos con Parkinson, ¿no? Muy bien. Pero es solamente una de las características que se pueden presentar en el paciente, ¿no? Exactamente. Eso que acabas de decir es muy importante porque solemos siempre hacer énfasis al temblor, ¿no? Y en primer lugar, no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Muy bien. Existen otras entidades neurológicas que cursan con temblor, por ejemplo, el temblor esencial, temblor con trastornos del tono muscular, es un temblor distónico, pero efectivamente el temblor es uno de los síntomas motores. Otros síntomas motores, prototipo, es la bradicinesia, expresado en una lentitud del movimiento, disminución en la amplitud de ciertos movimientos y de la velocidad de algunos, por ejemplo, algunos movimientos puntuales. También podemos tener inestabilidad de la marcha. El paciente se queja muchísimo, por lo menos en el verbatim, refieren que tienen, doctor, siento que me voy a caer, ¿ok? Y además de eso, trastornos de la marcha característicos, el paciente se puede sentir pegado al piso y una dificultad para iniciar la marcha. Entonces, si ponemos los síntomas motores prototipos, tenemos entonces el temblor, la inestabilidad postural, la bradicinesia y un punto bien importante que es la rigidez. Sí. La rigidez es ese aumento de la resistencia pasiva de las diferentes articulaciones. Muy bien, vemos entonces parte de las características que no solamente es ese movimiento rápido de manos, sino que también puede ser movimientos lentecidos y parte de la marcha. Algunos de ellos, incluso la parte de la comunicación, el hablar del paciente también se dificulta un poco para los pacientes con Parkinson. Una de las grandes preguntas es, ¿hay forma de prevenir el Parkinson? ¿Existen factores que podemos tomar en cuenta para saber si tenemos mayor predisposición o no de padecerlo? Actualmente no hay forma de prevenirlo. De hecho, cuando buscamos los factores de riesgo, sí, el factor de riesgo más importante es la longevidad. Es decir, en la medida que aumentamos en edad, obviamente, y de hecho, la prevalencia es mayor, la prevalencia mayor es en pacientes mayores a 60 años, porque en menores de 50 años estamos hablando de una prevalencia 5, 10%. El resto es
en el adulto mayor. Ahora bien, con respecto a la forma de prevenirlo, como le dije, estamos trabajando o se está trabajando en estas primeras etapas en la fase prodrómica. Existe un componente genético bien importante, algunos que tienen familias que tienen una herencia directa, autosómica dominante para desarrollar enfermedad de Parkinson, claro. Pero digamos que en eso estamos trabajando, ¿no? En buscar cuáles son, en estas etapas tempranas, hacer pesquisa de esos pacientes. Pero una vez que aparecen los síntomas, bueno, hay que tratarlos. Y hablando de ayudar al equipo multidisciplinario para poder atender al paciente, lo invito a usted, doctor, y también a nuestra audiencia a que hagamos un contacto directamente con nuestro compañero José Francisco Carvajal. Nos trae más información también sobre los profesionales que también intervienen en ayudar al paciente con Parkinson. José Francisco, te escuchamos. Así es, Daniela, nosotros continuamos en esta charla sobre el Parkinson, conociendo más información en relación a esta enfermedad, y en esta oportunidad me acompaña Marta Suárez. Ella es terapeuta de lenguaje y además especialista en disfagia. Bienvenida a la pantalla de Globovisión. Yo quisiera que nos ayudara a entender un poco por qué esta enfermedad afecta particularmente el habla del paciente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el contacto, y resulta que uno de los síntomas del Parkinson no solamente son esos síntomas motores de los cuales ya se han hablado mucho, sino también los síntomas no motores y también los síntomas que son los síntomas fonoaudiológicos o los síntomas del lenguaje de la persona con Parkinson. La voz se vuelve hipofónica, se vuelve plana, que es la disprosodia. A veces incluso tienen problemas con respecto a la parte cognitiva en cuanto al acceso al léxico. También son síntomas que se presentan en la persona con Parkinson desde lo que es el habla, la comunicación, y otro síntoma es la micrografía y los problemas de deglución. O sea, todo eso son síntomas dentro de la esfera fonoaudiológica que pueden presentar las personas con Parkinson. ¿En qué consiste la terapia de lenguaje empleada en estos pacientes? Y quisiera también saber qué tan efectiva puede ser. Las terapias consisten en aportar primeramente calidad de vida a esa persona. Se trabajan técnicas dependiendo de la función que esté afectada. Si, por ejemplo, es la hipofonía, que es uno de los primeros síntomas que presentan las personas con Parkinson, se trabajan técnicas del volumen de la voz. Si es, por ejemplo, la disartria, que es ese hablar un poquito enredado, un poquito acortadito, se trabajan ejercicios de lo que son habla, elasticidad de los órganos articulatorios, todo ese tipo de actividades. Si es la disfagia, se trabajan, es un sistema músculo-esquelético que va trabajando lo que son todos esos movimientos deglutorios. ¿Y qué tan efectivos son? Bueno, son efectivos si se atacan en fases tempranas, eso es bien importante. Cuando ya la persona con Parkinson se encuentra en una fase un poco avanzada, siempre es bueno hacer las terapias ya para un mantenimiento o un acompañamiento. Las terapias se inician en fases iniciales, es muy bueno porque incluso tú logras revertir un poco la sintomatología, sabiendo que es una enfermedad neurodegenerativa. Es muy bueno cuando tú dices, oye, logré subir el volumen de la voz, estoy hablando un poquito más alto o se me está entendiendo mejor, pero eso se logra cuando estamos en fases iniciales de la enfermedad. Muchísimas gracias. Conversábamos con Marta Suárez, ella es terapeuta de lenguaje, y nos hablaba un poco en relación a toda esta terapia, la efectividad que tiene en pacientes con Parkinson. Destacaba, por supuesto, la relevancia que tiene el abordaje temprano de estos pacientes. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto al estudio. Adelante. José Francisco, gracias por este aporte. Más adelante estaremos haciendo un nuevo contacto contigo. Nosotros vamos a ir a una pausa, seguiremos conversando también con nuestro especialista acá en el estudio. Nos hablaba sobre el tratamiento para el paciente, el abordaje, y por acá nos están preguntando también sobre los familiares. Así que a regreso estaremos respondiendo a estas inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales. Seguiremos conversando con el doctor Richard Serrano, médico neurólogo. Las cuentas, @salud_gb, @Daniel J. Salas. Regresamos.